Este es un espacio sin vergüenzas, libre de juicios, de culpas y con mucho amor de género. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Yo soy Pau y esto es Nos pasa a todas. El ayahuasca o el yagé es una bebida indígena usada en la medicina tradicional suramericana por pueblos nativos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Se trata básicamente de una planta, bueno, una mezcla de dos plantas, una que es la heredera de ayahuasca, Banisteriopsis capi, y un arbusto llamado chacruna, que contiene el alucinógeno dimetiltriptamina. Eso está muy difícil, pero DMT. Ustedes saben que yo llevo unos tiempos explorando estos campos de la espiritualidad, de la astrología, las piedras, la angeología. En los últimos años he estado muy interesada por esos temas, incluyendo las plantas alucinógenas, como lo son el ayahuasca, que también es el yagé, los hongos, la psilocibina. Me vi un documental que de verdad, me abrió la mente, que es el de How to Change Your Mind, en el que hablaba también de estas plantas y de sus superpoderes a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel de conciencia. Cuando me vi ese documental, dije como yo definitivamente quiero probar los hongos de una forma terapéutica. Pedí a una cuenta por Facebook, creo que era una cuenta oficial. Bueno, los pedí, pasó como una semana, no me llegaban, le hablé a esta persona. El caso es que no se dieron las cosas al punto en que me terminó devolviendo la plata. Entonces dije como, bueno, quizás no es el momento, lo voy a tomar como una señal. Yo lo iba a hacer con mi exnovio, lo íbamos a hacer tal cual como vimos en el documental: acostarnos, ponernos audífonos, música suave, taparnos los ojos y tener como nuestro propio viaje interno. Finalmente no se dio, yo dejé ese tema un poco ahí y en diciembre, que estuve en Bucaramanga, me encontré con una persona que me dijo como no, yo ya hice yagé, no sé qué, ha sido una experiencia grandiosa. Le pregunté un montón acerca de estos temas porque pues el yagé también era algo que me llamaba la atención. Sin embargo, no tanto como los hongos, porque al yagé le tenía como más respeto, o sea, como que decía, juepucha, eso de que se vomita y todo eso, porque la gente le dice a uno, te vas a vomitar, te vas a cagar, vas a ver el infierno, bueno, un montón de cosas que obviamente pues a uno le meten mucho miedo. Entonces, bueno, me quedo con esa espinita. Sin embargo, ya lo dejé pasar estos meses hasta que hace una semana ya me dice mi hermano como, no, no puedo comer muy pesado porque voy a ir el fin de semana a hacer viaje con mi novia. Y yo, ¿qué? O sea, esta es la señal que estaba esperando. Le pregunté todo, con quién iba a ser, si iba a ser una persona especializada, en dónde iba a ser, cuántas personas. Bueno, le pregunté todo y finalmente pues las respuestas me convencieron. Así que terminé haciéndolo. Entonces les voy a contar esa experiencia en este capítulo. Bienvenidos a un capítulo más de Nos pasa a todas. Yo voy a hablar de mi experiencia, pero le cogí el contacto a la Maima, que es como la chamana. Ya les cuento bien todo para que entiendan, pero la idea es hacer un capítulo mucho más especializado con ella. Así que esto solamente va a ser la historia de mi experiencia. Yo le dije a mi hermano, listo, yo voy. Me dijo, la cuota es tanto, va a haber un compartir al final, hay que llevar comida y hay una preparación. Básicamente la preparación es no carnes rojas, no alcohol, no sexo, no drogas, nada que le robe a uno energía, estar lo más limpio posible. Entonces, pues yo hice eso durante, la idea era como una semana, pero como yo me animé muy tarde, pues fueron como 3 días. Era súper temprano, pero me gustaba que fuera de día porque sé que mucha gente lo ha hecho de noche y pues de noche tienes la oscuridad, está claro, que lo deja a uno ver muchas cosas. En cambio, siento que de día como que está el paisaje, el sol, la naturaleza, es mucho más fácil estar sin perderse. Eso porque era mi primera vez y tenía mucho miedo. El caso es que nos fuimos 6 de la mañana, quedaba a las afueras de la ciudad, nos fuimos, tenía mucha emoción, me puse a escuchar un podcast la noche anterior y me pareció súper fuerte porque la historia que escuché en el podcast fue súper fuerte. Digamos que la respuesta, el resultado de la experiencia de esta persona terminó siendo muy bueno, pero fue muy fuerte, entonces tenía miedo que saliera no sé qué cosas, qué demonios míos. Sin embargo, dije, bueno, acá estamos y ya. Esto no tiene vuelta atrás. Nosotros llegamos, era una finca muy linda, éramos como la verdad, pensé que íbamos a ser menos personas. Eso en un momento me rayó un poco porque
Yo quería que fuera algo más íntimo y terminamos siendo como 25 personas, incluyendo que había un equipo que eran los chamanes, el Taita y la Maima, que son pareja y que se dedican a esto hace muchos años. Estaba también el hijito de ellos, que un niño precioso, y estaba también un equipo que ellos tenían que cantaban en vivo, tocaban instrumentos en vivo. Ya cuando llegó la hora de empezar, nos saludaron a todos, organizaron la fogata, entonces de ahí cogió un poquito de forma. Nos empezaron a contar la historia de hace cuánto ellos trabajaban en esto, palabras súper lindas, palabras súper sabias que nos dio. Ellos tenían como una mesa donde tenían todos sus implementos, tenían la bebida, pues el yagé, tenían otras tipo imágenes religiosas, pero todo muy desde la espiritualidad y no desde la religión. Entonces fue súper lindo porque cada quien se podía identificar con su dios, porque habían imágenes y representaciones de diferentes dioses en esa mesa. Dentro de una de las cosas que habían ahí, había un polvito y ellos nos explicaron que era un polvo que está súper intencionado, que viene de las cenizas de las matas poderosas que los indígenas cultivan en el campo, en este caso creo que es en el Amazonas colombiano. Y digamos que son esas cenizas súper concentradas, súper intencionadas. Esto se llama rapé y mediante un instrumento que es como una flautica, se lo soplan a uno dentro de la nariz. Es una sensación súper fuerte, genera como un mareo, o sea, es como una prueba de COVID, de esas que le metían a uno en la nariz, pero triple. La sensación es horrible, a uno le lloran los ojos, pero le destapa todo. De verdad, si están engripados, si están con dolor de... Yo tenía una migraña horrible, se me pasó. Entonces, bueno, le decían a uno como que cada quien póngale su intención. Este polvito tiene las mejores intenciones del mundo, no sé qué, es un polvo sagrado. Yo le puse toda mi intención, quería sentirme saludable, quería que la experiencia fuera lo más fructífera posible. Cada vez que hacía algo, antes de tomarme el yagé y antes de hacer esto del rapé, yo lo intencionaba con toda la fe del mundo y también me repetía constantemente lo siguiente: universo, Dios, naturaleza, confío en que me sostienes, porque para mí era súper importante, porque tenía miedo, porque tenía nervios, esa oración de yo sé que me sostienes, confío que me sostienes, aquí estoy, sé que esto lo estoy haciendo para un bien mayor, no de manera recreativa. Quiero decir desde el principio que nunca lo hice desde las razones incorrectas de, ay, es que qué chévere, una experiencia nueva, ay, es que quiero hacer esto loco, para nada. Todo fue siempre para un bien mayor, que para mí es un despertar de la conciencia y un crecimiento. Entonces, bueno, ahí como que todo el mundo estaba un poquito conmocionado, algunas personas ya lo habían hecho antes, pero fue como un trance como de 10 minutos, después hubo otras reflexiones súper lindas, después llegó el momento del yagé, pasamos todos, que estaba la música de fondo que le daba un mood, una energía súper linda al lugar, con una energía súper chévere, el chamán también era como chistoso, entonces nos quitaba los nervios también con esos chistecitos y bueno. Caso es que cuando llegó mi momento, me eché la bendición. Yo quería que me lo hiciera la Maima y no el Taita, entonces fue ella quien me dio la copa, la recibí, me repetí: Dios, universo, naturaleza, confío en que me sostienes. Me la tomé, cogí mi colchoneta, me alejé. Bueno, hay como 5 minutos en que uno se debe quedar intencionando, sentado en su silla y ya después salir cada uno al lugar que quiera en medio del área natural que teníamos. Entonces yo cogí mi colchoneta y me fui a la de Dios, literal, me fui sola, me senté mientras me hacía afecto. Hubo gente que empezó a vomitar porque sí, hay vómito, no voy a decir que no, hay gente que empezó a vomitar como a los 20 minutos. Y sí tengo que aceptar, si hubo algo que me molestó, fue el sonido del vómito, porque aunque las personas estuvieran lejos, pues por lo menos a mí es un sonido que me molesta muchísimo y me dan ganas de vomitar. Entonces yo estuve como los primeros 40 minutos sin vomitar y pensando muchas cosas. Entonces primero fueron como pensamientos que venían y se iban, venían y se iban. Yo lo hice también como un momento de meditación, entonces no quería encarnizarme con un solo pensamiento. Sin embargo, hubo un momento en que ya como que me pegó y lo que hace el viaje es que te lleva a un nivel de conciencia súper elevado, súper profundo, en el cual es como que vamos a hacer un escaneo literal
de cómo está tu vida ahorita, de qué cosas tenemos que cambiar, mejorar, analizar, reflexionar y qué otras cosas estás haciendo bien. Entonces, tal cual para mí fue eso. Empecé a pensar muchísimo, súper profundo en las cosas que ya había sanado y sentía un abrazo de lo logramos. Pensé en mi relación con mi mamá, en mi relación con mi hermana, que son relaciones que he sanado en los últimos años. Pensé como en todas esas cosas que venía arrastrando, las historias de abuso, mi época también de ciertos episodios depresivos que tuve por ahí hace unos años. Todo eso lo recordé en un timeline, o sea, hice como una línea de tiempo y cada cosita que recordaba me abrazaba. Entonces fue un viaje súper lindo porque fue más que de perdón, de decir ya no tienes que preocuparte por esto porque esto ya lo perdonamos. Entonces, primero fueron todas esas cosas de lo hiciste, te felicito, estoy orgullosa de ti. Todas esas cosas se me vinieron a la mente. Mientras tanto, yo estaba sentada viendo la naturaleza, veía cómo los animalitos, los insecticos se movían, veía cómo se movían las palmeras, el sol estaba precioso, nos hizo un clima hermoso, la música en vivo seguía. Después dije como, bueno, no todo tiene que ser lindo y me obligué un poco a pensar en esas otras cosas que en el día a día me estaban perturbando. Entonces pensé en mi vida a nivel profesional porque sé que tengo un síndrome del impostor muy fuerte en el que tengo que trabajar. Pensé en mi vida sentimental, en todos los planes que, digamos que no he cumplido, por decirlo así, todos esos sueños que creía que a hoy ya iban a estar cumplidos y que no. Y aún así era desde un lugar tan empático, o sea, se los juro que quizás este capítulo sería mucho más interesante si les dijera, no sé, como el capítulo que yo escuché la noche anterior, vi el infierno, sentí cómo me atravesaba un cuchillo, porque él decía como una daga que le atravesaba el pecho y ahí vomitó y sacó todos sus demonios. De verdad que no es por nada, pero para mí fue una experiencia tan mágica. Entonces pensaba en todas estas cosas que me perturbaban en el día a día y a todo le encontraba una respuesta. Era como, no es tan grave, no lo veas desde este lado, porque no lo miras desde este lado. Entonces no veas que no tienes aún el sueldo de tus sueños. Piensa en todas las cosas que has logrado con el sueldo que has tenido hasta hoy. Y recordaba entonces dónde vivo, mis cositas, las cosas que he logrado hacer, los viajes que he hecho. Pensaba, no pienses en que ahorita no estás casada con hijos, piensa en los amores que te han traído estos años, las historias, las risas, los besos, los orgasmos, todo. En todas esas cosas pensaba, o sea, como les digo, no dejaba de pensar. Ahí como a los 40 minutos, primera vomitada. Vomité, me sentí súper bien porque justo ese vómito llegó cuando quise sacar esa sensación de inconformidad, ese síndrome del impostor, esa sensación de insuficiencia con ciertos aspectos de mi vida, de que lo he podido hacer mejor. Todos esos pensamientos los vomité. Ahí vomité. Después, entonces vino la segunda ronda porque para los que quieren hay una segunda ronda tanto de rapé como de yagé. Entonces yo dije, no, yo no quiero repetir lo del rapé porque me pareció un poco fuerte y siento que quiero seguir con esta sensación del yagé. Me tomé otra copa también con la Maima y ahí, la verdad, me pegó súper fuerte. Vomité como a los 10 minutos y ahí me fui con mi hermano y con su novia, nos sentamos al lado, empezamos a hablar de la vida y en una de esas, porque yo sé que es que Dios me lo tenía que poner así, creyendo yo que ya había hecho las paces y saldado y reflexionado de todas las situaciones que en mi vida estaban o por perdonar o ya estaban perdonadas. O sea, para mí yo ya había pasado por esa etapa, el escaneo y de todo. Y dije, listo, vamos a hacernos con ellos para que este segundo viaje sea mucho más de conexión y demás. Pero no, porque los tiempos de Dios son perfectos y justo en ese momento nosotros no habíamos comido en todo el día, me faltó decir eso, es 100% en ayuno, o sea, desde el día anterior uno no puede comer y el día anterior tiene que comer lo más suave, ¿no? Entonces teníamos el estómago súper vacío, todo lo que uno vomita es el yagé y el agua que tengan en el estómago porque solo habíamos tomado agua en todo el día. Entonces eran las 5 de la tarde, no habíamos comido nada en todo el día y mi hermano hizo un comentario de como de, no había pasado un día sin comer hace mucho tiempo y yo como que, nunca, no sé qué.
porque pues mi hermana y yo siempre hemos sido muy recurrentes con el comentario de Jairito come mucho y cosas que uno hace desde su ignorancia, desde sus buenas intenciones de hermanas mayor, pero que son comentarios súper imprudentes y que hacen mucho daño porque al final estamos hablando del cuerpo de una persona que amamos y que seguramente tiene sus inseguridades. El caso es que cuando él me dijo eso, yo le dije como, ¿hace cuánto? O algo así. Y nos contó la historia a mí y a su novia de que cuando era chiquito, que él era gordito, había dejado de comer por un tiempo porque se sentía gordo y que un día le dijo a mis papás que llevaba X tiempo sin comer porque él estaba muy gordo y pues mis papás hablaron con él, le hicieron comida y para mí fue como un puño en la cara esa historia porque supe inmediatamente que yo tenía una responsabilidad grandísima en su historia porque siempre estuvo presente el comentario de no coma tanto, coma mejor, porque se le brota la cara, porque no sé qué, o porque de pronto se vuelve a engordar, porque la verdad él hace mucho tiempo no es una persona gorda. Entonces, bueno, el caso es que para mí fue como, mira que no todo está saldado, mira que no todo está sano, sanado, se dice, bueno. Y ahí inmediatamente supe que tenía que pedirle perdón y le dije con todo mi corazón, perdóneme porque sé que tengo mucha responsabilidad en eso. Y él se quedó callado y le dije como, me perdona, o sea, yo necesitaba que él respondiera a esa pedida de disculpas porque era muy en serio. Y él me dijo, la perdono, yo lo abracé, cerré mis ojos y ahí tuve mis primeras porque en todo el viaje, en todo el día no había tenido ninguna alucinación. En ese momento cuando cerré los ojos, se los juro que vi muchísimas formas de colores, vi fuegos artificiales, tal cual, o sea, fue como una celebración y un cierre a todo el evento que había sido ese día y como, you go girl, esto era lo que hacía falta. Cerramos con ese abrazo, ahí se me salieron unas lagrimitas. Yo ya había vomitado 2 veces y en ese momento en el que le pedí perdón a mi hermano y nos abrazamos y todo fue hermoso, después de eso sentí una necesidad terrible de ir al baño. Es algo súper normal. Ya les había pasado a varios en la experiencia. El baño siempre estaba ocupado. Salí corriendo, hice del 2, sentí que lo liberé todo y cuando salí fue como, ay, Dios mío, qué libertad. Tuve mi tercera vomitada, o sea, literal lo saqué todo. Después de eso, cuando ya todo el mundo se le estaba como bajando los efectos, hubo un momento de reflexión, de cantar, de incluso como bailar. Al final hicimos una sesión de perdón, entonces cada uno cogió unas plantas, unas hierbas que pusieron ahí y alrededor de la fogata cada quien decía por qué se perdonaba. Fue una forma preciosa de cerrar la ceremonia. Me pedí perdón por muchas cosas, pedí perdón a la naturaleza, a Dios y al universo por muchas cosas. Agradecí, porque para mí siempre, siempre, siempre tiene que estar por delante el agradecimiento. Boté las hierbas al fuego y lloré. Todo el mundo lloró con todas sus historias. De verdad fue un momento tan precioso. Yo sentía que esas 25 personas éramos uno. Y nada, después de esto ya hubo un compartir entre todos. Nos lavamos las manos, obviamente, todo, picamos la fruta, hicimos como un buffet de comida súper grande, comimos, compartimos, hablamos, seguimos con la música. Esa fue mi experiencia, mi primera experiencia con Yagé. Yo sí creo que la voy a repetir, pero por ahí en un año o para mis 30, porque para mis 30 quiero tener varias ceremonias. Cuando estábamos haciendo el compartir, pues yo ya había dicho en las palabras del perdón algo relacionado con Dios, universo, naturaleza, te pido perdón porque no siempre he cuidado mi cuerpo, porque no lo he alimentado como se debe, porque no lo he ejercitado como se debe, porque no lo he amado como quiero y por como proclamo también muchas veces. Y una de las chicas que estaba ahí, que nunca habíamos cruzado palabra, se acercó a mí en el compartir y me dijo, no sé cuál es tu historia con tu cuerpo, pero quiero que sepas que apenas llegaste, iluminaste el espacio, me pareciste preciosa. Y yo sé que eso era como un cumplido bobo, pero la verdad fue súper especial, fue recordarme que soy hermosa, que mi cuerpo
ya es perfecto como es y que yo ya soy perfecta como soy y que no tengo que cumplir ningún canon de belleza, ningún estándar social. Yo no vine a ese mundo a ser ni modelo ni ejemplo tampoco de lo que soy físicamente. Si quiero llegar a ser un modelo o un ejemplo de algo, ojalá que sea a nivel personal y no a nivel físico, porque a nivel físico, además eso se acaba, eso no dura nada. Así que bueno, esa es mi historia, espero que les haya gustado, para mí fue hermoso, al otro día me sentí súper livianita, súper livianita, siento que con mi hermano hicimos las paces de algo que yo había olvidado por completo, quizás por conveniencia, simplemente había asumido que nada de lo que había pasado en nuestro pasado le había afectado. Y sí, y espero no volver a opinar nunca de su cuerpo ni del cuerpo de nadie porque no soy quien, nadie es quien. Y bueno, si tienen la oportunidad de hacerlo, yo, María Paula Bueno, lo recomiendo, pero hay muchos cuidados que hay que tener, hay que de verdad cumplir con los cuidados previos, hay que tener una intención real y no hacerlo por diversión, porque no es algo de diversión, no es recreativo. Y bueno, para no dejar por fuera sus historias, porque les pregunté por Instagram si lo han hecho, si han consumido yagé o si han consumido hongos. Algunas de esas respuestas que me mandaron por notica de voz que me encanta, se las voy a dejar aquí para que las escuchen, para que vean que todas las historias son diferentes, pero que de manera general, si se hace con las razones correctas, va a tener los resultados correctos. Además, porque si es un mal viaje en el momento, seguramente es porque te estás limpiando y es porque te estás dando cuenta que también hay mucha mierda por sanar y eso está perfecto. Entonces, a veces hay que enfrentarnos a situaciones no tan chéveres o tocar fondo en situaciones que nos están afectando para poder salir de ahí. Así que creo que estas sustancias, por decirlo así, que son naturales, son la oportunidad perfecta para darnos cuenta de las cosas que están fallando y de las que también estamos haciendo bien. Y bueno, no siendo más, les dejo aquí las historias que me contaron para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo he tomado viaje ya 2 veces, me han encantado las dos experiencias. La primera la hice de noche. En ese momento fue como hace 2 años que yo iba pensando en sanar un desamor que ya lleva mucho tiempo, sanar unas alergias y demás. Intencioné todo, era mi primera vez, pero yo iba como muy abierta a probar. Y di con unas personas espectaculares, la ceremonia fue hermosa, los cantos, el fuego, las palabras, el discurso, todo muy hermoso. Fue un trabajo muy lindo que yo hice, me concentré viendo las estrellas, vomité un montón, pero fue como un vómito liberador y había colores súper lindos, florecitas y además que me puse a ver el fuego y me concentré tanto que fue demasiado lindo. En cambio en esta segunda ceremonia fue diurna y yo estaba como a la expectativa de cómo será ver vomitar a todas las personas, pero yo iba clara que yo quería como intencionar ya otras cuestiones como más familiares, como más de sanación propia y demás. Y todo se vio súper hermoso, el lugar otra vez hermoso, digamos que la energía que se maneja allá, las personas que están allá, la música, como que cada uno abre su corazón a compartir lo que quiere sanar. Lloré un montón, por cada persona que hablaba yo lloraba, pero era muy liberador, no vomité tanto como la primera vez, también sentí como el mensaje que tenía que llegar a mí en ese momento y la verdad amo el yagé a pesar de sus vomitadas, siento que es algo que todas las personas deberían probarlo, obviamente con la disposición y con la mente abierta de que todo es natural y con buenas personas. Bueno, pues yo solamente he consumido hongos y es una experiencia muy chévere. Se siente como ancestral, muy sensorial, como una conexión, como full con el cuerpo y como con la naturaleza. Bueno, mi primer acercamiento con los hongos fue con una dosis recreativa, una dosis más alta. Lo hice en casa, en compañía de mi esposa, lo hicimos juntos como, bueno, un ejercicio de reconocer que los hongos pues son maestros de la naturaleza que tienen una forma de conectarte con el mundo y buscando un espacio pues también como para conectar, para aprender, para dejarnos guiar como por esa guía que pudieran brindarnos los honguitos. Y luego de eso, pues bueno, también tuvimos la oportunidad de ir leyendo, ir aprendiendo sobre las microdosis y es algo que ya en mi caso pues
Estoy en una segunda toma de microdosis. Tuve una primera temporada en 2021, justo antes de venirme a Los Ángeles. Y bueno, siento que en esa toma fue de mucha ayuda para pues, el control de ansiedad. Tal vez fue una época en la que se sintió más presente el impacto que tenía en el día a día, mientras que en esta segunda oportunidad que he estado tomando, que empecé hace un par de meses, siento que ha sido como un trabajo más silencioso, que no se ha sentido tanto en el día a día, pero como que está ahí de fondo trabajando. Es algo bien interesante de cuando uno se acerca a estas experiencias desde un punto de vista más natural. Lo mismo pasa con el yagé, el peyote, estas pues, experiencias de acercamiento a través de sustancias psicodélicas naturales. Antes de la experiencia de los hongos, mi primera experiencia con alguna sustancia de este tipo fueron 2 tomas de yagé. Lo haces en ceremonias donde hay una conexión espiritual muy fuerte, como contigo mismo, con las personas que te acompañan. Hay música, todo un ambiente que se vuelve muy místico y creo que lo que uno busca siempre con estas experiencias es sanar, es limpiar, es despertar, ¿no? Y yo creo que en general, tanto con los hongos como con el yagé, hay una búsqueda del despertar y uno debe estar muy abierto a eso. Eso es muy seguro lo que va a llegar, un despertar sobre muchas cosas que pueden estar en nuestro interior. Hay gente que suele decir que uno se enfrenta a sus demonios en este tipo de experiencias. No sé, me parece una forma asustadiza de verlo porque al final creo que día a día nos encontramos con ello, como que quienes hemos dispuesto en nuestra vida espacio para trabajar en nuestras emociones y nuestras ideas, sabemos que igual hay un enfrentamiento entre comillas con ese yo constantemente y por contrario siento que son espacios donde si uno va abierto a recibir esa guía, vas a encontrar esas herramientas para solucionar esos conflictos. Y bueno, como todo también respecto al consumo de sustancias psicoactivas, la importancia de lo que es el set and settings, que es el ambiente y las condiciones en las cuales estás haciendo esa experiencia, tanto condiciones físicas como condiciones emocionales, mentales y de disposición para. Con el yagé lo hice una vez, fue en una casa en Bogotá de mi psicoanalista y ella hizo como su tesis y todo esto en yagé y como terapia y bueno, todo esto en el psicoanálisis. Allá llegó un taita del Putumayo y entonces pues él fue el que hizo la ceremonia. Nos reunimos por la noche, la primera parte era como los que quisieran hacer rapé, pues hacían. Yo lo hice, me pareció una chimba, como que me aclaró mi mente impresionante, o sea, yo estaba súper nerviosa, tenía mi mente súper nublada y luego fue como, jue madre, obviamente uno siente como la presión, como que, ¿qué es esto? Como el cosquilleo en la cabeza, pero luego es una nota, o sea, era como si me hubieran quitado todas las nubes de la cabeza y fluía con la vida básicamente. Eso fue antes de la toma y la toma en sí, pues bueno, pasaron como 2 horas y yo no sentía nada. Luego el taita me volvió a dar otro poco y ya como, o sea, ¿qué te digo? Eso lo empezamos a hacer como a las 9, 10 de la noche y ya eran, yo me imagino como las 2 de la mañana. Ah, bueno, antes de eso, pues yo empecé a ver, sí, como que toda la gente ya le estaba haciendo efecto, había mucha gente llorando, como, sí, como en su cuento, mucha gente vomitando, otros durmiendo, otros así como súper calladitos, nadie le podía decir nada a la otra persona, solamente el taita, digamos que era como el que medio se acercaba a la persona a preguntarle si necesitaba algo, si estaba bien, bueno, todo eso. Y ya cuando digamos que ya había pasado como todo el momento así de actividad y ya estaban como durmiendo, me empezó a hacer efecto a mí, ya muy tarde. Y empiezo a vomitar así una cosa impresionante. Vomite, 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 o sea, era impresionante. Yo me sentía como enguayabada, como borracha enguayabada, así. La sensación no fue muy chévere, pero creo que a ratos me quedaba medio dormida, trataba de cerrar los ojos
Y lo que empezaba no era un sueño, era como un trance ahí y como que imaginaba caricaturas, todo en caricaturas, o sea, todo mi mundo, todos los sueños que uno normalmente puede tener, no sé, X cosa, en caricaturas y así unas vainas re locas. Y entonces yo como, uy, ¿qué es esto? Y me levantaba, o sea, soñaba algo y me levantaba como con la cosa de, me tengo que acordar de esto, me tengo que acordar de esto, porque esto puede significar tal cosa. Y como que en el sueño lo decía, o sea, como ahí como en medio del trance. Y luego como que me despertaba y trataba de recordar y no recordaba absolutamente nada. Luego logré dormir y ya como que, bueno, amanecimos todos, eran como las 6 7 de la mañana y pues había una fogata y todo eso, entonces ya como que me senté con el taita y él me dijo, tú tienes problemas digestivos, ¿cierto? Y yo, sí. Y me dijo, sí, es que por eso se demoró mucho en hacerte efecto el viaje. Y entonces me dijo que lo mío fue purga, básicamente, purga física. Y me explicaba que muchas veces eso es lo que pasa con los primerizos, ¿no? No es que siempre pase, pero sí es posible que uno necesite una purga física. Primero tú tienes que hacer eso y luego ya en la siguiente toma ya digamos que estás más abierto y más receptivo para recibir todo lo que la medicina te pueda brindar. Entonces fue meramente físico y fíjate que al volver sentí una vaina muy rara. Durante una semana me dieron ganas de llorar todos los días. O sea, todos los días me daban ganas de llorar y yo no sabía por qué, no entendía por qué. Sigo sin entender por qué, pero digamos que desde ahí casi que no fui la misma. No sé si fue por el viaje o simplemente mi cerebro químicamente como que no estaba balanceado. No sé qué pasó, pero desde ahí como que empecé a tener como mis problemillas con mi salud mental, me empezó a dar como mucha ansiedad, un poco de depresión y han pasado 2 años y todavía me sigo preguntando si algo de la toma tuvo que ver. O sea, yo lo interpreté como que todo eso de la ansiedad y todo eso tal vez está conectado con el yagé, no porque el yagé te dé cosas negativas, sino porque tal vez era algo que tenía que sacar de mi vida, o sea, algo que tenía que, un proceso por el que tenía que pasar y ya, es algo muy lindo, es algo que volvería a hacer tal vez. Y con los hongos, yo el año pasado hice microdosis de honguitos, pero como estaba en toda esta vaina de la ansiedad y como lidiando con eso, creo que no viví la experiencia completa como me hubiera gustado vivirla o como me gustaría hacerlo ahorita, que ya estoy bien. Tengo entendido que son una bendición enorme, enorme, o sea, casi que como el viaje, muy espiritual. Probé yagé cuando tenía aproximadamente 16 años. Yo era un poco rebelde, entonces mi mamá me dijo como que, ay, debería tomar yagé, no sé qué, porque mi mamá lo ha hecho hace mucho tiempo. Perdí el año, mi mamá me mandó para el Putumayo a un tipo de retiro con un taita, no sé qué. Eran 15 días, o sea, sin comunicación, sin nada. Era tipo campamento. Pues ya los primeros días probé, pero solamente una copadita. No me hizo nada. Yo, bueno, no creo que esto me haga nada a mí porque todo el mundo decía que el yagé era la medicina, que el yagé era lo mejor, no sé qué. Pues yo la verdad no experimentaba nada fuera de lo común, ¿sí? Entonces como que ya creo que al quinto día más o menos yo dije, ah, esto no me va a hacer nada. Entonces me tomé 2 copaditas. Dios mío, me cogió terrible. Al principio yo me revolcaba en el piso y bueno, la verdad, como te decía, al principio me fue súper mal. Yo decía, no, ¿qué es esto? Estoy teniendo un exorcismo, no sé. Me agarraron entre 3 personas, o sea, fue súper loco, la verdad. Es increíble en todo el sentido de la palabra porque hasta que no lo vive alguien o alguien está ahí, o no se dimensiona que realmente es una experiencia muy loca. Después de esa toma, empecé a como allá a responder al yagé, entonces yo me tomaba una copadita y ya pues con mucho respeto, yo sabía que de pronto iba a tener una buena experiencia o mala, pero realmente ahí para allá fue más bien como de conocimiento, no sé, empecé a mirar muchas cosas que yo tenía, muchos traumas y yo sé que fueron ciertos porque el yagé me lo recordó, es decir, me hizo vivir como ese momento.
era muy pequeña y yo tengo un trauma con una cosa en específica, entonces yo recordé apenas tomé el yagé ese momento, o sea, el yagé me llevó a ese momento y dije, claro, al origen de ese trauma y pues he logrado expandir mi conciencia en muchos aspectos y la verdad tú le coges mucho respeto, o sea, después de la experiencia que yo personalmente viví, le tengo mucho respeto y yo opino que pues alguien quiere hacerlo que lo haga pero con fe, ¿no? Con la convicción de que de pronto va a mejorar algo en su vida, no como por la curiosidad de, ay, vamos a probar esto porque es como una droga. Me parece que así no funciona. Como te digo, al principio fue una tormenta de cosas, de traumas, de yo verme en un hueco. O sea, tú te visualizas ahí, es como tú adentrarte en algo, pero que no está pasando en el momento. Realmente es muy loco. Cuando era una adolescente y estaba en la universidad, quise vivir esta experiencia sensorial y después de pensarlo mucho, porque es un mundo bien complejo, decidimos tenerla con hongos. Entonces un día con algunos amigos tomamos la decisión de probarlos para ver cómo se sentía, para comprobar todas las cosas que habíamos escuchado y habíamos leído. Entonces nos fuimos todos a una finca, pusimos música, nos pusimos en mood de fiesta y preparamos los hongos en una infusión con agua panela. Al cabo de, no sé, 20 minutos empezaron a hacer efecto y comenzamos a tener una experiencia bastante sensorial. Todo empezó a tornarse más colorido, los sonidos eran más fuertes, te pones hipersensible al tacto, básicamente se agudizan todos tus sentidos. También te sientes un poco mareado, pero la música se escuchaba fuera de este mundo. Las luces te atravesaban y el estado de ánimo se subía al 100%. Y aunque fue una experiencia bastante entretenida y fue justo lo que estábamos buscando, que era una experiencia que se saliera de los parámetros normales de diversión de cualquier adolescente, ahora mi segunda experiencia es un poco más espiritual. Fue de nuevo con un par de amigos, ya en un círculo mucho más cercano, en donde queríamos ver qué estaba pasando con nosotros mismos, encontrarnos, tener una conversación con nuestro yo interior, que muchas veces es muy difícil tenerla sin algo que sirva de puente, ¿sabes? El camino que nosotros tomamos de interiorizar la conversación, dejar de un lado cómo se sentía nuestro entorno, de encontrarnos con nosotros mismos en un lugar que efectivamente estaba en nuestra cabeza, pues al final fue increíble. Porque te sientas contigo, hablas, resuelves dudas, quizás salen algunas cosas que tenías guardadas o bloqueadas y no vuelves a ser la misma persona después de esa conversación. Entramos a un lugar, esta vez un poco más cerrado, con otro tipo de música, en otro ambiente, y nos tomamos de nuevo los hongos en una infusión. Y al cabo de, no sé, media hora, empezó a hacer efecto. Y empezás a tener una introspección que yo en particular con mi experiencia anterior no había sentido porque efectivamente el mood era muy diferente. También supongo que lo que evoca lo que estás tomando y la intención con lo que lo estás haciendo. Entonces fue increíble, se sintió como tener una conversación conmigo misma, encontrar respuestas. Y bueno, quizás es porque soy una persona muy cerrada con mis emociones, que pues dieron todos esos frutos y que mi experiencia se tornó de esa forma, pero fue una sensación increíble. También creo que es algo de cada quien, porque pues al final estás dentro de tu cabeza y tu mente es muy poderosa, la mente tiene un poder gigante en todos los ámbitos, en todos los sentidos. Tú piensas algo, lo intencionas y efectivamente da frutos, pues porque eres poderoso, porque tu mente es poderosa y porque le pones el poder a las cosas. Entonces sí creo que es una experiencia muy íntima y muy personal para cada uno, pero en mi punto de vista, teniendo las dos experiencias, una por diversión y una un poco más espiritual, me quedo con mi experiencia espiritual. Me hizo reflexionar un montón, me hizo sentarme conmigo misma y darme cuenta de muchas cosas que no estaban funcionando en su momento. Me dio muchas respuestas, pero también desbloqueó muchas cosas que tenía bloqueadas ahí. Bueno, y con esa historia terminamos nuestro capítulo. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y no se pierdan el segundo capítulo en el que nos van a explicar por qué pasan todas estas cosas. Si todavía siguen escépticos, si todavía tienen preguntas, les aseguro que en ese segundo capítulo las vamos a resolver todas. Chao.